¿Conocen a Gabriel García Márquez? Bueno, este autor dice que los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran. Y acá dice, la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. O sea, en otras palabras, esta línea de pensamiento, esta línea del autor, hay la siguiente placa. Dice que la identidad es un fenómeno subjetivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la identidad se va formando o elaborando de manera que personal. O sea, vamos a hacer un gráfico acá. Yo le voy a pedir a Isaac si me puede ayudar. Esto es la representación de nosotros al momento de nacer. O sea, hoy vamos a estar hablando sobre identidad en construcción. ¿Qué es lo que pasa? Esta es nuestra vida al momento de nacer. Si yo trazo una línea que atraviesa a este ser humano, ¿qué puede representar estas líneas? Experiencias. Esto puede representar la experiencia de vida, una persona que quizás le tocó vivir un divorcio, una persona que le tocó vivir quizás la muerte de un familiar, que afecta directamente a la identidad de una persona. Ahora, si yo trazo esta línea, por ejemplo, ¿qué puede significar esta línea que atraviesa a esta persona? La sociedad. Estar inmerso en un círculo de amigos influencian directamente a nuestra forma de ser. Quizás en un grupo de amigos donde paso mucho tiempo, en donde el chiste siempre es verde, siempre es así esa broma fea, pesada, ¿qué es lo que pasa? Eso influencia ¿qué? Mi pensamiento, mi forma de pensar, y eso afecta de alguna manera mi forma de ser. Si yo trazo otra línea, a ver, ¿qué otra línea qué puede ser? ¿Qué puede significar? La crianza. Cuando yo al momento de nacer, ¿qué pasa? Se me van a inculcar ¿qué? Formas de vida, valores, pensamientos, reacciones, cómo miro a mis papás, cómo se desenvuelve mi papá, mi mamá. Eso afecta directamente a nuestra construcción de identidad. ¿Qué otra línea puede ser? ¿Qué piensan? Otra línea que puede llegar a influenciar. Ese se dañó el hombre. La cultura. En Venezuela se vive de una manera, en Bolivia se vive de otra manera, en Chile, en Colombia de una manera diferente. Todo eso nos hace parte de ¿qué? De estar construyendo nuestra identidad. Entonces nuestra identidad no es un fenómeno estático, sino que está en continua ¿qué? Construcción, desarrollo. Uno puede decir, ya tengo 40 años, ya soy una persona hecha. Pero en este año, quizás que comienza, puede ocurrir algo y va a afectar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Entonces, gracias Isaac. Perdón que te tenga con los brazos dormidos. Pero qué interesante es verlo como una manera de ver la identidad como construcción. Ahora nos faltó algo. Conocer a Jesús. ¿Cómo afecta el hecho de llegar al Evangelio, conocer el Evangelio? ¿Cómo influencia nuestra forma de ser, nuestra identidad? Leer la palabra de Dios, leer la Biblia, afecta ¿qué? Nuestras reacciones, nuestros pensamientos. Nuestra identidad se va formando, se va alineando a lo que Jesús, ¿qué? A lo que Jesús nos invita a vivir. Entonces, en esta identidad en construcción, tenemos que verla como este proceso en el que comenzamos desde el momento de nacer, así como decía Gabriel García Márquez, es una cuestión de modelarse, de transformación. Pablo nos habla de estar siempre ¿qué? Transformando nuestro entendimiento, nuestra mente. Entonces nuestra identidad tiene que estar en construcción, porque ¿qué pasa? A veces se vuelve una excusa y uno dice, yo soy así
y así tenés que quererme. Así soy yo, acéptame, como soy. Pero cuando el Evangelio nos invita a ese cambio, a incorporar lo que Jesús me enseña, lo que Jesús, su identidad en mi vida. Vamos a ver una historia que vamos a ver cómo en esta identidad en construcción afectan ciertas cosas, condicionan nuestra identidad. Hay un pasaje muy conocido que está en 1 de Samuel, capítulo 17. Seguramente conocen la historia de David y Goliat, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta escena del capítulo 17 con David? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, alguien que me ayude. No me spoilee la historia. Está bien. Pero él tenía identidad y le dice a los demás que él contaba con el Dios Todopoderoso y que no sentía miedo de enfrentar a los filisteos. Bien, ahí se me adelantó, pero quédelo ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto? Capítulo 16, David, ¿qué? Es ungido como ¿quién? Como rey. Comienza el capítulo 17, ¿qué es lo que pasa? Hay un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Goliat. ¿Saben cuánto tiempo provocaba Goliat al pueblo de Israel? Dice la Biblia, 40 días Goliat se paraba en el frente de batalla y decía, a ver, ¿quién viene a hacerme frente? A ver algún israelita, a ver, ¿quién viene a hacerme frente? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahí los chicos me ayudaban, Sofi me ayudaba. ¿Qué pasaba con el ejército de Israel? Todos le tenían miedo, ¿por qué? Era un gigante. Sí, ¿quién le iba a hacer frente? Entonces David llega en esta escena, ¿por qué? Porque su padre Isaí le dice que anda a llevarle comida a tus hermanos y cuéntame cómo va la cosa. Tráeme las buenas nuevas de tus hermanos que están en la guerra. Entonces dice, David llega al ejército y preguntó a los que estaban con él. Dice el verso 26. ¿Qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Un poco lo que hablaba aquí Julio. Acá le repitieron, al que lo mate se le dará la recompensa anunciada. ¿Cuál es la recompensa? Le iban a anular los impuestos y también le iban a dar como botín a la hija de Saúl, a la hija del rey. Verso 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso, ¿qué? Furioso con él. Y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Fíjense lo que dice. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Cuántos hermanos mayores hay acá? ¿No les pasa cuando uno está con amigos o alguna vez uno se estaba haciendo el lindo con alguien y el hermano aparecía y dice, vos acá, correte de acá? Es como que uno inmediatamente como hermano mayor tiende a hacer eso. Fíjense cómo esta influencia de la gente cercana, que cruza, atraviesa nuestra identidad. ¿No les pasa a ustedes que en el círculo familiar, esas personas que uno ama, que uno más quiere en la vida, cuando nos dicen algo, no quedan marcados para el resto de nuestra vida? Una palabra hiriente, un mal chiste, de alguien que marca y traza una línea que nos deja con una huella para el resto de la vida. Entonces esta influencia de la gente que nos conoce, el hermano mayor de David le dice, sos un chico atrevido. ¿Qué estás haciendo acá? Lo desplaza de la situación. Entonces esto es algo que afecta, influencia en nuestra identidad. Pero sigue el relato en el verso 32 y dice, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo.
yo mismo iré a pelear contra él. Fíjense lo que dice Saúl. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Fíjense que cuando intentamos construir nuestra identidad, hay una influencia ¿de qué? Del menosprecio. La influencia de Saúl sobre David es que Saúl lo estaba haciendo a David como alguien incapaz de enfrentarse a Saúl. Porque él lo compara y le dice, la experiencia que tiene Goliat en esto es mucho más que la tuya. ¿No les ha pasado alguna vez ser menospreciado por ser mujer? Por simple hecho de ser alguien joven. ¿No les ha pasado ser menospreciado por ser alguien de otro país? O que nos escuchen hablar y te sacan, te dicen, bueno, no opines, si acá somos argentinos, vos sos chileno. Es esta influencia del menosprecio que nos cruza, que nos atraviesa en nuestra identidad. Pero el relato dice el 34, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. O sea, aquí Avengers, Spider-Man, así, chiquito. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Aquí, como decía Julio, David se para, se posiciona en la identidad que tienen en Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Y Saúl le dice, anda pues, y que el Señor te acompañe. La bendición sacerdotal que decimos al final, el Señor te cuide. Luego Saúl vistió a David, fíjense esta escena. Saúl comienza a vestir a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba ¿qué? Fíjense, la palabra no dice que no era apto, que no estaba acorde a la situación. Lo que está diciendo es que David no estaba ¿qué? Entrenado, acostumbrado a usar eso. Dice, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa ¿de qué? De lo que él era realmente. Luego, honda en su mano, se acercó al filisteo. Esta escena nos muestra la influencia ¿de qué? De las imposiciones. Saúl que quiere imponer una forma de batallar, Saúl que quiere imponer sobre David un estilo de guerra, de cómo tiene que ser un soldado, pero David ¿qué era? Era un pastor, tenía los utensilios, la capacidad de poder hacer frente en su forma. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener? Lo que hablábamos al principio, esta imposición social, ideológica, del saber, esta sociedad donde nos impone una cultura, un estándar de vida, formas de pensar. Toda esta imposición, ¿cuál es el cuidado que debemos tener? No recibir esa imposición como David lo hizo, sino que no estamos preparados para eso. Como discípulos de Jesús estamos preparados ¿para qué? Para otra cosa, para un estilo de vida distinto, en paralelo a lo que quizás la sociedad de hoy nos impone. Ese es el desafío que aquí David nos muestra. Cuando la sociedad nos quiere imponer una forma de vida, ¿qué otras imposiciones vemos actualmente en la sociedad?
La política, la influencia política. Allá, Nina. ¿Cómo debemos actuar? Naturalizar todo. Las modas. Debemos tener cuidado de ver si estamos con ese ropaje, con esa armadura impuesta socialmente. Y quizás ver qué debemos desprendernos, qué debemos sacarnos de nosotros. Entonces, en esto de la identidad en construcción, David nos da un claro ejemplo cómo nos van a atravesar ciertos condicionantes que van a influenciar nuestra identidad. Ahora, para concluir, el problema que a veces se presenta es esto de que la identidad muchas veces la intentamos construir con bases que no perduran en el tiempo y que a la larga nos llevan a construir una identidad que distorsionada. Una identidad distorsionada. Entonces, la primera base se centra en esto de la primera afirmación, que a veces decimos, yo soy ¿qué? Lo que hago. Cuando alguien se presenta, no se presenta por quién es, sino por lo que hace. Soy un ingeniero, trabajo de esto, hago esto otro, me gusta hacer, soy carpintero. Empieza a mostrar lo que le sale bien. Pero ¿qué pasa? Que aquello que le sale bien termina haciéndolo mal. Se frustra. Aquello que quizás lo que hago bien, lo que otras personas elogian de mí, con el momento que ya no lo hacen, ¿qué comienza a pasar con mi identidad? Me deprimo, me frustro, por comenzar a construir ¿qué? Mi identidad en base a ¿qué? A lo que hago. Pero la segunda base tiene que ver con la siguiente afirmación, soy lo que otros dicen de mí. Imagínense si David hubiera hecho caso a lo que su hermano mayor y a lo que Saúl le dijo, ¿qué hubiera pasado con David, con la identidad de David? Quizás la historia hubiese sido totalmente distinta. Quizás la cabeza de Saúl estaba en manos de Goliat. ¿Por hacer caso a qué? Por construir la identidad ¿dónde? En lo que otros dicen de mí. En lo que otros opinan de mí. Imagínense que un día me dicen, ¿qué? Sos capo, sos un crack. Pero el otro día dice, sos tremendo, sos terrible, no servís para nada. Fíjense en esa sub y baja, en ese zigzag, donde me baso mi identidad en lo que otros dicen de mí. Cuando me dicen cosas buenas, me siento bien, optimista. Pero cuando me dicen cosas malas, me pincho. Otra base que distorsiona nuestra identidad es creer que soy lo que tengo. Centramos nuestra identidad en lo que poseo, en mis bienes materiales, en el dinero, en la profesión, en mi título. Pero ¿qué pasa en la familia? Tengo una gran familia, una hermosa familia. ¿Y qué pasa cuando esa familia ya no está? ¿Qué pasa con mi identidad? O cuando tengo una profesión, un buen trabajo, un buen sueldo, ¿qué pasa cuando mi identidad está basada ahí y cuando ya no tengo más ese trabajo, cuando me despiden de ese trabajo? ¿Qué pasa con mi identidad? Se desmorona. Entonces perdemos energía centrando nuestra vida en construir nuestra identidad en base a ¿qué? A lo que hago. ¿Basándonos en qué? En base a lo que otros dicen de mí. ¿Y en base a qué? A lo que tengo. Cuidado de esto, de dónde estoy construyendo mi identidad. Pero la pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? Traten de imaginar esto. Mírense como si ustedes están fuera de sí. Y fíjense en esa persona, en ese Abraham, o en lo que ustedes son. ¿Qué es lo que realmente son? ¿Qué es lo que realmente han construido como identidad?
¿Es realmente una identidad firme en lo que realmente Dios está formando en mí? ¿O realmente he formado mi identidad en base a lo que otros dicen de mí? ¿O en base a lo que hago? ¿En base a lo que tengo? ¿O estoy construyendo mi identidad o mi identidad hoy está tambaleando porque ha influenciado el menosprecio? ¿Ha influenciado, así como en David, las cosas que me han dicho mis seres queridos? ¿Qué es lo que ha golpeado tu identidad, mi identidad? ¿Qué es lo que ha atravesado sobre tu vida? ¿Quiénes han afectado nuestra identidad?